aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré la llave del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Es un buen día para meditar sobre la figura del Papa, porque es el Evangelio de hoy el que nos trae este texto. Pero no solamente por eso, sino porque la figura del Papa siempre ha sido debatida y también en nuestra época es debatida, unos en un sentido y otros en otro. Vamos a hacer un esfuerzo por ir atrás, por ejemplo, al momento en el cual, una vez proclamado este pontificado de Pedro, en el momento en el cual San Pedro, en la noche del Jueves Santo, traiciona, niega por 3 veces a Jesucristo. Aquella gente, en ese momento seguramente estaba solamente el apóstol San Juan allí presente, aquella gente lo sabe, lo ve, lo oye. ¿Cómo después pudieron seguir creyendo que el Espíritu Santo asistía a este hombre que había sido un traidor? Ha negado a Jesucristo, no le ha confesado, ha sido un cobarde. Y sin embargo, no creó ningún problema en la comunidad incipiente, pequeñísima de los cristianos. Nadie rechazó la autoridad de Pedro, ni se trató de ocultar aquella traición. Está en el Evangelio escrito. Y si Pedro hubiera querido, hubiera dicho: esto no se escribe, bórralo. Ni se trató de ocultar lo que había ocurrido, ni se rechazó a Pedro, porque era obviamente un traidor. ¿Qué tenían aquellos? ¿Qué tipo de fe tenían aquellos primeros que siguieron aceptando a Pedro como el vicario de Cristo a pesar de lo que había ocurrido en la noche del Jueves Santo, que era seguramente cuando más Jesús necesitaba a sus amigos? Vamos a pasar un poco más en la historia. Por ejemplo, llegamos a la época del Renacimiento. Un papa español, Borgia, de apellido Borja, sería en nuestro idioma Borgia es italianizado, que tenía hijos. Los había tenido antes de ser papa, claro, pero tenía hijos. No hay ningún secreto, tenía hijos. Y algunos de sus hijos, pues, o hijas, eran unos bribones. Y él mismo, seguramente, no solamente antes, sino durante, pues también tenía mucho que desear. Era público aquello. César Borgia era un capitán, un militar que peleó, por ejemplo, aquí en Navarra. Aquellos católicos que sabían que el Papa era un hombre que había sido pecador, por lo menos, y los rumores no eran que era una cuestión únicamente del pasado. Aquellos católicos no rechazaban al Papa. Seguían creyendo que el Papa era el vicario de Cristo. Esto hablamos del Papa, pero podemos hablar igual de los obispos o de los curas, ¿no? Es conocida aquella anécdota de la reina Isabel la Católica, con el arzobispo de Toledo, primado de España,
cuando el arzobispo de Toledo tenía hijos también, y un día la reina vio a los hijos del arzobispo y le dijo aquello de qué hermosos pecados tiene su reverencia, ¿no? Porque los chicos debían de ser guapos, seguramente más por la mamá. En cualquier caso, aquella gente no se rasgaba las vestiduras. Es decir, con mucho humor la reina católica dijo qué hermosos pecados tiene su reverencia, ¿no? Es decir, que no es que lo ocultaba, ¿no? Vaya, qué sobrinos tan simpáticos tiene usted, ¿no? Que va, si todo el mundo lo sabía. Pasamos un poco más en la historia, ya nos acercamos a nuestra época ya, ¿no? Por ejemplo, San Juan Pablo II es, como algunos le llaman, el santo que todos hemos conocido. Bueno, ya los más niños no, ¿verdad? Pero todos los demás le hemos conocido, ¿no? Todos, porque recorrió el mundo, o sea que quien más, quien menos tuvo la oportunidad de verle y muchos de estrecharle la mano, de verle de cerca. Un santo, un gigante, extraordinario en todos los sentidos. Bien, ¿y si no hubiera sido así? ¿Por qué os digo esto? Porque creo que nuestra época, entre tantas cosas que confunde también la misión y la figura del Santo Padre. El Papa es un ser humano que puede ser, muchos han sido santos. Ha habido muchos mártires, hay muchos papas que han sido santos. Pero también ha habido papas pecadores. Ahí está, repito, el ejemplo de San Pedro, ¿no? O el de los Borgia, ¿no? Y otros que en la historia hay cosas terribles. En la llamada época de hierro de la Iglesia, un papa hizo desenterrar a su predecesor, le juzgó al cadáver, lo mandó quemar y luego lo tiró al Tíber. O sea que ha habido de todo. Bueno. Y esa gente sabía distinguir entre la persona y la misión. Qué maravilloso sería si todos los papas de la historia de la Iglesia hubieran sido tan santos como San Juan Pablo II, por ejemplo. Qué maravilloso sería. Pues sí, es verdad, sería maravilloso. Y si todos los obispos fueran santos, y si todos los curas fuéramos santos, y si todos los laicos fuerais santos, sería maravilloso. Pero esa no es la cuestión. La cuestión es que el Papa tiene una tarea que cumplir. La tarea de ser el vicario de Cristo que confirma en la fe a sus hermanos. Es nombrado vicario de Cristo precisamente porque hace un acto de fe. Cuando Jesús pregunta, como si fuera una encuesta sociológica de nuestra época, ¿no? ¿Quién dice a la gente que soy yo? Empieza uno, otro a decir opiniones. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? San Pedro se adelanta y hace un acto de fe, el primer acto de fe. Lo hace usando la terminología de la época, ciertamente. El primer acto de fe. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. El primer acto de fe. ¿Y por qué ha hecho ese acto de fe? Jesús le da el encargo que repetirá después de la resurrección cuando le pregunte 3 veces si le quiere y le mande apacentar los corderos y las ovejas. Es decir, la función del Papa es ser el vicario de Cristo. Algunos se están confundiendo y piensan que el Papa es el superior de Cristo. No, el Papa es el vicario de Cristo. Es decir, el Papa no puede decir lo que quiera. No puede ir contra Jesucristo. El Papa no puede decir, ni se le ocurre, ni lo ha hecho nunca ninguno, ni el presente ni los pasados, ni lo hará nunca ninguno. El Papa no puede decir, habéis oído que se os dijo, habéis oído que Jesucristo dijo, pero yo os digo. Porque si lo hiciera, si corrigiera a Jesucristo, ya no sería el vicario de Cristo, sino el superior de Cristo. Y es imposible ser el superior de Dios, ¿no? Un superdios no existe. Por lo tanto, el Papa es el vicario de Cristo. Es, Santa Catalina de Siena decía, el dulce Cristo en la tierra está para representar a Cristo y recordarnos el mensaje de Cristo, tanto a nivel de fe, dogma, como a nivel de conducta, la ética, la moral. Es el vicario de Cristo, que nos tiene que enseñar bien. Esa es la tarea del Papa. La tarea del Papa es enseñar, evitar la confusión, hacer frente a las herejías de moral o de dogma,
Esa es la tarea del Papa. Recordar que Jesucristo dijo. Esa es la tarea del Papa. Si después resulta que el Papa, además de ser el custodio fidelísimo del mensaje del Señor, si además resulta que es un santo, oiga, pues mucho mejor, ¿no? Pues estupendo, porque nos da un ejemplo. Debería de darnos todo Papa el mejor ejemplo. Pues sí, es verdad, es verdad. ¿Y si no lo da? Como, repito, aquella noche terrible San Pedro, o como en la Edad Media, ¿y si no lo da? ¿Qué pasa? Si el Papa no es un santo, ya no quiero saber nada con el Papa. Pues aquellos cristianos del primer momento, o los cristianos medievales, eran más inteligentes que nosotros. Es como si tú vas al médico y le pides al médico un certificado de buena conducta. Estoy divorciado. Entonces ya no, y usted está divorciado. Yo no quiero que usted me atienda. Yo quiero que me atienda un médico que es de misa y comunión diaria. Yo voy al médico y busco un buen profesional. Que resulta que el médico tiene su despacho lleno de imágenes de la Santísima Virgen y de todos los santos. Pues bueno, pues está bien, ¿no? Yo he ido a un médico que era así, ya que yo parecía una sucursal de la Capilla Sistina llena de cuadros piadosos. Pues bien, está bien, a mí me gustaba también, es cierto. Luego le regalé una más para su colección, aunque no sé dónde podría colgarla, porque ya no tenía ni 1 milímetro libre. Pero está bien, pero a mí lo que me importa cuando voy al médico es que sea un buen profesional, que me haga un buen diagnóstico, que me diga qué tengo que hacer para curarme. Eso es lo que me importa. Lo otro es un añadido. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer con el Santo Padre. Tenemos que ser conscientes de que el Papa es un ser humano, que el Papa tiene defectos. Incluso, lo dice él, y lo decían todos, también los anteriores, también pecados. Pues como lo tenemos nosotros, ¿no? Es que nosotros no somos personas pecadoras que tenemos que pedir perdón a Dios muchas veces al día. Pues del mismo modo el Papa. ¿Qué es lo que hay que pedirle al Papa? Eso sí que hay que pedírselo, que enseñe bien. Lo mismo hay que pedirle al obispo y lo mismo hay que pedirle al cura, que además el cura es maravilloso, que el obispo es extraordinario, que mejor, muchísimo mejor, pero sobre todo al médico hay que pedirle que sea un buen médico. Si es además un buen padre de familia, deportista, simpático, etcétera, pues mejor, mucho mejor. Pero lo que me importa es que sea un buen médico. Y luego hay otra cosa que también viene en este Evangelio de hoy. Jesucristo hace una promesa ligada a este mandamiento a Pedro. Hace una promesa. Las puertas del infierno, las fuerzas del infierno no prevalecerán contra la Iglesia. Y esta es una promesa que nos tiene que dar esperanza en muchos aspectos. Parece a veces que vamos a menos. Esta parroquia no es así. Aquí es un gozo ver tantos matrimonios jóvenes, tantos niños, y eso que esta es la misa de la tarde y no hay mucho niño, pero imaginaos en otras misas, todos los años tantas confirmaciones, tantísimas primeras comuniones. Esto es un gozo, pero también somos conscientes de que es un oasis, de que no es lo normal. No es lo único, gracias a Dios, pero no es lo normal. Así que da la sensación, sobre todo en algunas zonas de Europa, de España, da la sensación de que vamos a menos. Y eso nos hace perder la paz. ¿Qué futuro vamos a tener? El otro día leía que decía, cuando se mueran los que tienen 50 años, ya no quedará nadie en la Iglesia. Pues eso se decía también hace 30 o 40 años, ¿eh? Es decir, yo era un cura jovencito y ya se decía entonces. Y no es verdad, no es cierto. ¿Por qué? Es verdad que cuando se mueren los que tienen, no 50, sino los que tienen 70, 80, 90, pues esos no están. Pero vienen otros, que quizá vienen escaldados de recorrer la vida de mala manera. Tenemos que tener esperanza. El Espíritu Santo nunca va a dejar de proteger a la Iglesia. Tenemos que tener esperanza. Que la barca se hunde, o parece que se hunde, que el agua está entrando dentro de la barca, que esto es por muchos motivos, confusión, menos gente, no hay vocaciones. ¿Que te da esa sensación? Tú ten esperanza. Hay que dejarle a Dios que haga de Dios. Dejarle a Dios que haga de Dios. En todo, en vuestra vida, la familia. Dejad a Dios que haga de Dios.
nosotros no tenemos que hacer la parte de Dios, tenemos que hacer nuestra parte del mejor modo posible y luego confiar en Dios. Así que hoy que recordamos la figura del Papa, tenemos que rezar por él, rezar con cariño por el Papa Francisco, que es el Papa que está gobernando la Iglesia en este momento, por el queridísimo Papa Benedicto, que ya está tan viejecito. Tenemos que rezar por ellos y rezar con cariño y ofrecerles nuestro amor, nuestra oración, nuestro afecto, nuestra obediencia, sabiendo que el Espíritu Santo es el que guía la Iglesia y pidiendo efectivamente al Espíritu Santo que nunca a ningún Papa, nunca ha ocurrido y no ocurrirá, pero pidiendo que nunca a ningún Papa se le ocurra creer que es el superior de Dios. Es el vicario de Cristo y ese es el puesto más noble, más importante que pueda existir en la tierra. De pie, por favor.